¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Luciano, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bueno, Muy bien. ¿por qué voy a hablar de educación? Porque casi anecdótico surgió hoy que tenemos colegios tomados, 11 de los más prestigiosos en la ciudad de Buenos Aires, a propósito de la discusión, una vigilia, qué sé yo. Cosa que cuesta entender, porque digamos, el debate se va a producir, mañana podrían movilizarse, etc. Pero hoy la ministra de Educación en Santa Fe salió a desmentir que mañana se suspendan las clases para que la gente marche. Entonces se va a dictar clases. ¿Qué nos está pasando para que, no me preocupa tanto la toma por la toma misma, para que los padres cobijen que en un país donde falta educación, donde faltan horas de clase, donde faltan días de clase, hagamos esto? Las tomas en general son una mecánica política muy, para mí, circunscripta a la ciudad de Buenos Aires. No es una cosa nacional. Yo creo que tiene que ver con un microclima, en particular con ciertos sectores más críticos, más comprometidos ideológicamente, que activan fuertemente, porque bueno, Buenos Aires es una gran caja de resonancia. Me parece que hay un problema ahí en el fondo que sí es importante, me parece señalar, que tiene que ver con una deuda de la Argentina con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, que ya tiene casi más de 10 años, y que está muy atrasada en su nivel de ejecución en las jurisdicciones, en las provincias. Y eso mucha responsabilidad tiene en parte la Iglesia Católica, que rechazó esa iniciativa muy equivocadamente. Y hoy casi ciertos sectores que están en contra de la despenalización están levantándola como una alternativa potencial o interesante. Yo creo que es tarde, obviamente. Esa deuda que tenemos como la educación sexual integral, esa ley que es muy importante, que además tiene un programa nacional y además le indica a las provincias impulsar esto en las currículas, es algo muy importante porque afecta fuerte, decíamos, esta discusión sobre la despenalización del aborto fundamentalmente y en particular mucho a las nuevas generaciones. Impacta en una sociedad donde la sexualidad se ha abierto, un tema que es muy importante porque es constitutiva de los sujetos. O sea, la educación tiene que hacer frente a ese tema y me parece que en ese sentido esto que pasa en la ciudad en particular se magnifica quizá, Está bien, no es en todo el país, pero me parece que hay que señalar eso. Y es importante que los jóvenes discutan esto. Yo no estoy de acuerdo con la mecánica de la toma, me parece que obtura la posibilidad de hacer un gran debate en la escuela sobre el tema. Porque, por supuesto, seguramente muchos chicos no van a la escuela y se pierde tiempo en una oportunidad de discutir este tema. Ahora, Álvaro Stronge, yo pensaba esto también, porque digo, acá lo ideal es, salga como salga el número de la votación, sea ley o no lo sea, sí está claro que algo hay que hacer, que es un tema que vamos a tener que concientizar mucho más, que hay que evitar la decisión del aborto por todos los medios, para lo cual hay que llegar antes. La pregunta es, ¿por qué el sistema educativo no está generando ese caldo de cultivo para que tengamos una buena educación sexual? ¿Es solo porque no se lo imprime o porque estamos fallando ya en lo más elemental? Empiezo por el final. Estamos fallando en lo más elemental. A ver, si nos ponemos un marco de situación, la Argentina no aprende. Los últimos resultados de la prueba Aprender indican en las clases sociales más bajas esta cifra catastrófica. El 90% no resuelve un ejercicio de matemáticas, el 60% no comprende lo que lee. Nivel socioeconómico más bajo. En el nivel promedio, el 70% no resuelve un ejercicio de matemáticas. Alrededor del 40% no comprende lo que lee. Entonces, si estamos frente a este problema tan crucial y hablamos de educación sexual, y coincido absolutamente con lo que se acaba de decir, es necesario, comprendamos los argentinos que tenemos un problema mayúsculo que excede este problema puntual, que es toma de colegios, necesidad de educación sexual en el reclamo. Pero lo que estamos fallando es que este es el principal derecho otorgado por una sociedad mundial que lo hizo después de la Guerra Mundial. Declaración de los Derechos del Hombre, derecho a la educación. Constitución de la Argentina, fíjense en la inteligencia, habla de derecho de aprender. 1857. Que es mucho más importante. Mucho. Hoy educación es aprender. Y frente a estos números que acabo de relatar y que se conjugan con la información de los exámenes internacionales, PISA, regionales, PIRS, los que miramos, ¿cómo es posible que la sociedad argentina no reacciona frente a este problema educativo y frente además a esta desigualdad, esta injusticia educativa? ¿Cómo es posible que la gente que peor está tenga la peor educación? Claro, ahora, ¿por qué cree que esto pasa?
¿Perdón? Porque esto tiene un porqué. ¿Por qué está pasando esto? Que los chicos les va mal en las pruebas, o sea, viene de un factor mucho mayor al que uno puede ver, que los chicos van al colegio y no aprenden. Esto tiene un antecedente que podés medir en estas evaluaciones internacionales. Desde el año 2000 la Argentina no mejora. Lo dicen también los operativos nacionales de evaluación, los SONE anteriores, las pruebas a aprender. Pero yo creo que esencialmente esto no está visto por la sociedad. La sociedad no reclama, no reclamamos. Entonces los políticos no lo ven como un problema puntual o como inclusive la necesidad de ganar votos. Luciano, vos sos concejal en La Plata, Sí. etcétera, y sos uno de las voces cantantes dentro del espacio de Sergio Massa. La pregunta que tengo es, vos estás en la política, Sí. ¿sentís esto que dice? Sí, no, la descripción esta es muy importante que, digamos, nosotros tenemos que tomar conciencia de que tenemos un problema grave en el sistema educativo. Si no partimos de la idea del diagnóstico, de comprender que hay esas injusticias de las que estás hablando, son profundamente, digamos, uno visita las escuelas y lo ve una sociedad partida al medio entre una educación de clases medias que se retiran del Estado y que pagan la educación y una educación de segunda categoría para los sectores populares que son los que más necesitan la educación. Una escuela que ha perdido no solamente legitimidad, sino que nosotros tenemos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, yo lo he señalado muchas veces, el 70% de las escuelas tienen un problema de infraestructura, o sea, se llueven los techos, las aulas están muy deterioradas, uno ve en qué condiciones dan clases los docentes en la Provincia de Buenos Aires y realmente hay que saludarlos, hay que respaldarlos, no puede ser. Nosotros tenemos una mirada, yo insisto, digamos, no comprende la profundidad del problema que tenemos y tampoco reconoce la importancia que tiene la educación en la salida de una sociedad, de un mundo contemporáneo donde el conocimiento O sea, es clave. el fenómeno Corea, Singapur, todo eso fue educación. Y que el Japón. problema es que la clase política no toma esa responsabilidad. Yo voy a dar un ejemplo. La semana pasada se vota en Francia una ley que prohíbe los celulares en las escuelas. Sí, que ya tiene media sanción Lo de que diputados. digo es, lo votan los diputados. Es importantísimo que la legislatura, el Congreso Nacional de este país esté votando una ley. ¿Hace cuánto que no escuchamos un debate sobre la educación de los diputados que representan, obviamente, al pueblo de la nación? El último acuerdo importante se hace en el 2005, que es la ley de financiamiento. Desde ahí entonces no hubo ninguna gran discusión. La ley del 2006, que fue en La diciembre. Ley Nacional de Educación, pero van 10 Pero años de él marcaba demora. algo, desde el 2000 que no mejoramos. Y efectivamente le hemos puesto más plata al sistema. Sí, Sí. hemos invertido más. Ahora, no es un problema de plata, entonces, Sí, el evidentemente, problema solo. sí, no es un solo problema de plata. Nosotros necesitamos un consenso sobre qué es lo importante en la escuela. Primero, que es importante la escuela. Nosotros estamos tendiendo a tener una visión de que son importantes los ministerios de educación y no las escuelas. El corazón de la educación pasa en la escuela. Tenemos grandes estructuras o superestructuras que son esos recursos que no llegan a la escuela. Nosotros tenemos que potenciar que la plata llegue a las escuelas en mejoras concretas de la infraestructura, de la formación de los docentes, de las condiciones de vida de los chicos, porque no todo se aprende en la escuela, mucho se aprende en casa. Los sectores medios, bajos y bajos, hoy no pueden hacer eso, de ayudar a sus chicos, porque las tareas escolares se hacen fuera de la escuela. Es muy importante lo que hacen la familia. Bueno, hay que ayudar a las familias. Y el Más padre allá- no está. Y el padre no está, los dos trabajan, o hay un solo padre. A ver, si nosotros empezamos por el comienzo, la educación es amor, la educación deriva de ese verbo amar, por hacer mejor a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y la verdad que esa socialización primaria la tiene la familia. La educación no se puede tercerizar y delegar y dejar al chico en una fábrica, que es una escuela, para que lo eduque. E inclusive todo nuevas tecnologías, todo lo que tenemos hoy ante un cambio de vida, implica un cambio de educación. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que apoyar a la escuela y la escuela es un corazón, pero los nuevos entornos de aprendizaje superan a la escuela. El celular que tenemos en la mesa hoy tiene muchísima más información que tenía antes y esa propiedad que tenía el maestro de llegar, sentarse en una Totalmente de tarima, acuerdo. tenía él el propietario del saber. Ahora los chicos, desde sus asientos, están consultando Wikipedia y diciendo, no saben, me está diciendo una mentira. Entonces, toda la nueva tarea de la educación significa una revolución copernicana. Los argentinos tenemos una ley que dice, en su artículo 3 de esta ley que hablábamos recién, la educación es prioridad nacional. Paulino, y les pregunto a todos, ¿cómo es posible esta hipocresía? Que decimos que la educación es prioridad nacional, que decimos que allí está el centro del futuro, y a los que más se encargan de la educación en la escuela, a los maestros, les pagamos menos. Más allá del tema de los programas educativos y de los sueldos, porque cada vez que se habla de educación se habla directamente de cuánto cobra un docente.
en los últimos años notan que ha habido una erosión de los valores en las escuelas. Antes un docente tenía un eje más allá de lo programático, de lo educativo. Ahora el docente es repudiado por los padres, es analizado por los chicos, por los padres, es juzgado por las autoridades a veces. Sí, por las condiciones y por las decisiones que toma dentro del aula. Está todo en análisis. Lo único que no está en análisis son las libertades de los chicos para tomar un colegio. Eso pareciera que está bien visto por todos. Sí, ojo con eso. Digamos, esa sociedad horizontal que vivimos cada vez más, donde se impugna la autoridad, es común en todo el mundo y tiene que ver mucho con esa transformación tecnológica. Estamos muy accesibles todos a todos y nos exponemos mucho, entonces eso bajó obviamente esas distancias. Esa biblioteca ambulante, que es un celular, le quita esa legitimidad al saber del docente. O sea, hay una revolución. Ahora, los países, en este contexto de esta revolución, están tomando decisiones importantes para, digamos, enfocar, y resolver este problema. Un ejemplo, en Canadá, los equipos docentes se constituyen en cada escuela. El director de la escuela selecciona a los docentes. Toma un docente, hace una prueba, una evaluación, el equipo directivo de la escuela, y lo pone frente al curso. A los 2 años lo evalúa y ahí recién lo confirma, y cada 5 años lo evalúa el equipo directivo de cada escuela. Situación absolutamente inadmisible en Argentina. En Argentina eso es toda una revolución. No tiene poder de casi designar ninguna designación de poder. Le hemos quitado ese poder. Entonces, tenemos que resolver, o sea, hay que hacer cambios. Hay que tomar decisiones. Ahora, esas decisiones las tiene que tomar la clase política, no la pueden tomar las partes del sistema, claro, porque no la pueden tomar los alumnos, no la pueden tomar solo los gremios. ¿Quiénes representan al pueblo, es decir, a la familia? Los diputados y senadores. Nosotros tenemos que dar un gran debate sobre los 4 ejes sobre el cual reconstruir esa escuela que Argentina tuvo, obviamente, para el siglo XIX, que fue una maravilla. Ahora hay que pensarla de vuelta para el siglo XXI. Y probablemente en el siglo XX empezó el deterioro y en el siglo XXI no lo hemos discutido todavía. Tengo la impresión de que hay un descalce, ¿no? Absoluto. Que el pizarrón, la tiza, el docente, en muchos y buenos lugares, la infraestructura, etcétera, es del siglo pasado, y lo que tenemos que formar es a los trabajadores del 2040, que además en 8 de cada 10 empleos ni siquiera conocemos qué van a hacer. Exacto. Entonces, frente a esta incertidumbre, necesitamos un cambio copernicano en la educación, necesitamos consensos y no necesitamos pelea. En algún momento nos vamos a tener que juntar, encerrar y estar los días que haga falta para establecer 3 o 4 líneas donde le podamos exigir a los políticos: sobre esto quiero consensos. Y es la sociedad que le tiene que gritar: necesitamos mejor educación. Sí. Eso es futuro, si no es injusticia. Y eso implica plata, decisión política, vocación y saber que no se inaugura mañana, que no llega a la próxima elección y que en todo caso será para la próxima generación de verdad. Prioridades, Paulino. La educación esa es la única alternativa que tiene el país, además. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, ¿saben qué? Este ratito vale oro.